¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos sobre los 2 años en la presidencia de Mauricio Macri en la Argentina, la reciente reunión de la Organización Mundial del Comercio en Buenos Aires y la próxima reunión del G20 en Argentina a finales del 2018 con Cecilia Naón, ex embajadora de Argentina en Washington, profesora de American University y directora ejecutiva del programa Modelo G20 en dicha universidad. Cecilia Naón, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. ¿Qué tal? Cecilia, tú vienes de la Argentina en los días recientes. ¿Qué panorama encontraste 2 años después de la llegada al poder del presidente Macri? Bueno, el mes de diciembre en Argentina siempre es un mes absolutamente convulsionado y este diciembre no ha sido así. Una característica de la Argentina en este momento es que el gobierno de Mauricio Macri está impulsando una serie de reformas sumamente regresivas que buscan justamente transferir ingresos desde los sectores más vulnerables, desde los trabajadores, desde los jubilados, hacia los sectores más fuertes, más apotentados en nuestra sociedad, las grandes corporaciones, las exportaciones, las mineras. Y esto no es una cosa rara en el gobierno de Macri. La verdad es que si hay un denominador común en estos 2 años de gobierno del presidente Macri, es que ha habido constantemente reformas que justamente buscan consolidar un patrón de crecimiento sumamente regresivo en la Argentina. Él llegó al gobierno, te acordarás, con grandes promesas. Promesas de que iba a unir a los argentinos, de que iba a trabajar para disminuir la pobreza en nuestro país, de que iba a resolver los problemas que tenía nuestra economía. Y la verdad es que ha hecho exactamente al revés. Todo aquello que andaba bien, y habían muchísimas cosas que andaban muy bien, y se habían ampliado derechos, se habían incorporado millones de personas al consumo, se habían resuelto grandes problemas de la Argentina heredados en el año 2003. Todo ello que andaba bien, ahora realmente se está desmantelando y se está atacando. Y todo lo que quizás tenía dificultades y había que seguir trabajando para mejorarlo, la verdad que está mucho peor. El argentino común, hoy por hoy, ¿está viviendo mejor o peor que hace 2 años? Yo creo que el grueso de la población argentina realmente vive en peores condiciones hoy y se sigue profundizando este programa, que no es un programa que desconozcamos los argentinos. La verdad que la esencia del programa económico de Mauricio Macri está dictado por el famoso consenso de Washington. ¿Te acordás que arrasó en América Latina durante la década del 90 y a qué hora es la columna vertebral del programa económico de Macri? Pero te diría que donde hay hoy en nuestro país una enorme preocupación y que la quiero compartir contigo y con nuestros colegas de América Latina es en materia del enorme debilitamiento de la democracia en Argentina. Los ataques permanentes al Estado de Derecho, a la vigencia de los derechos humanos. Argentina es un país que tuvo en el pasado, durante la dictadura militar, una época de muchísima represión, de terrorismo de Estado. Y hoy no estamos en esa situación, afortunadamente, pero sí hay sectores muy críticos porque hay altísimos niveles de represión en las calles, hay violencia institucional, hay criminalización de la protesta social. ¿Hay marcha atrás? En temas de derechos humanos, cada día estamos un poco más atrás. Te diría que lo positivo es que hay una enorme resistencia a estos retrocesos. Afortunadamente, la sociedad argentina ha crecido, se ha fortalecido en temas de derechos humanos mucho. Los movimientos de derechos humanos en nuestro país son un emblema a nivel internacional y hay permanentemente un freno que se le busca poner al gobierno en relación con los ataques en términos de derechos humanos y con la criminalización de la protesta, porque cuando vos implementás agendas que son de corte regresivo, que básicamente le sacan a los jubilados para darle a las mineras o le sacan a los chicos porque se está ajustando una asignación universal por hijo, para darle a los grandes exportadores a través de la reducción de impuestos. Cuando uno implementa una agenda regresiva, por supuesto que hay resistencia social, pero esto no se puede silenciar a través de la represión. Violenta. Han habido episodios de muchísima violencia en las calles de Buenos Aires. Hace muy poquitito, con diputados heridos, con fotógrafos, con colegas tuyos también heridos por el uso de balas de goma, de gases, en la gendarmería en las calles. Es una situación que te diría, en términos de derechos humanos, es muy preocupante. Un diario argentino, justamente, Página 2, en días recientes, publicó, es decir, inmediatamente después de la victoria de Sebastián Piñera en Chile, dice: Chile se une al club de la derecha. ¿Qué está pasando en América Latina? Avance de la derecha a expensas de retroceso de los países progresistas. ¿Cómo ves ese panorama?
Bueno, hay sin duda una marea, ¿no?, de derecha en toda nuestra región, en prácticamente todos los países de nuestra región. En realidad también en Estados Unidos. Me parece que en este sentido, si bien el gobierno de Donald Trump tiene características particulares, bueno, todos los gobiernos lo tienen, hay realmente, creo yo, una tendencia común, que es que bajo el discurso de la antipolítica, bajo la crítica a supuestamente la capacidad de la transformación de la política, entra un caballo de Troya con estos supuestos outsiders que vienen a reformar el sistema político, y en realidad dentro de ese caballo de Troya hay, de nuevo, reformas regresivas en lo económico, en lo político, en la distribución del ingreso. Y en eso creo que Mauricio Macri, veremos lo que hace Piñera en Chile, sin duda el gobierno de Temer, no se distinguen tanto de lo que está encarnando Donald Trump. Las formas quizás son diferentes, pero la agenda de quitar derechos y realmente aumentar el poder y la concentración del ingreso me preocupa mucho, porque creo que lo central hoy sería trabajar por una agenda que justamente resuelva las profundas desigualdades que hay a nivel mundial y también en la región. Se había avanzado mucho. Vos sabés que se había creado una clase media enorme en la Argentina, en Brasil, nuestra región había incluido a millones de ciudadanos. Creo que hoy en términos de distribución del ingreso estamos sin duda yendo para atrás. Y Estados Unidos, la relación de Estados Unidos con América Latina, ¿dónde está quedando a un año de la llegada al poder de Trump? Hay continuidades como siempre y hay rupturas. Creo que una ruptura muy marcada es que hay una manifiesta hostilidad, agresión, acusaciones de Trump directamente, ¿no?, por esta retórica tan dura contra nuestra región, haciendo, digamos, ataques que antes eran impensados contra los mexicanos, contra los latinos, contra Cuba, contra Venezuela. Me parece que tampoco es que todo sea exactamente nuevo. El America First antes también estaba vigente, en el sentido que Estados Unidos como potencia, una potencia que está sin duda en un proceso de lenta, creo que y larga decadencia en términos de su hegemonía a nivel mundial, en un contexto donde surge muy fuertemente China, donde hay una gran multipolaridad, pero en ese contexto sale a atacar muy fuertemente. Y la verdad es que esto lo vemos no solo en la retórica. También hay una profundización del proteccionismo de Estados Unidos, que ya existía antes. Venden el liberalismo y practican el proteccionismo a nivel del Congreso de los más grandes del mundo. Bueno, es parte del doble estándar, ¿no?, al que ya creo que Estados Unidos nos viene acostumbrando hace muchas décadas, pero ahora con Trump esto se agudiza, porque Trump sí reconoce que él tiene políticas proteccionistas donde dice defender a sus trabajadores, después le saca todo su ingreso a través de una reforma impositiva que es realmente escandalosa en términos justamente la mayor transferencia de los ricos, de los pobres a los ricos, como dice Bernie Sanders. Exactamente. Entonces, después hace esas cosas que realmente van a cambiar para siempre, con la estructura productiva y la distribución del ingreso en Estados Unidos para peor, ¿no?, en un país que ya de por sí es muy desigual. Pero después tiene un discurso proteccionista, pero es proteccionista para ellos. Digamos, en términos del acceso a América Latina al mercado norteamericano se achica cada día más. En el caso de Argentina, nosotros teníamos exportaciones de biodiesel que nos costó muchísimo lograr por $1.000 millones, y la verdad que hoy el gobierno de Estados Unidos las ha bloqueado directamente, a pesar de que el gobierno de Macri ha tenido numerosas concesiones y gestos y simpatías y un alineamiento realmente muy unilateral hacia Estados Unidos, lo que tampoco es bueno, porque hemos perdido muchísima independencia en materia de política exterior. Y además te digo, no solo en términos económicos, si uno mira la vinculación de Estados Unidos hacia la región, está aumentando de una manera muy peligrosa la cooperación, como se llama, en términos de seguridad, en términos de defensa. Con la lucha, por ejemplo, contra el narcotráfico, o con ese título lo que hay por debajo. Exactamente, bueno, bajo, digamos, el paraguas de la lucha contra estas nuevas amenazas, como narcotráfico, terrorismo y demás, lo que hay, por ejemplo, es un enorme negocio. Ha aumentado en $42.000 millones la venta de armas de Estados Unidos hacia la región solo en este primer año de Trump, en comparación con lo que era con Obama. Entonces hay una mayor militarización, si querés, del vínculo, que también es preocupante. Y donde básicamente Estados Unidos está obteniendo grandes concesiones y grandes señales de una región que está buscando dividir. Pero tampoco es todo responsabilidad de Trump, ¿no? Me parece que también nuestra región... ¿Vuelve a ser el patio trasero? Bueno, eso es lo que Estados Unidos quiere. Creo que nosotros tenemos que hacer lo que hoy nos está haciendo, ¿no?, que es unirnos en un contexto. Hay un contexto internacional que me parece que es sumamente propicio para fortalecer la integración regional, para fortalecer la integración productiva en términos comerciales. Y en lugar de eso, que tenemos una región que por gobiernos realmente de un corte muy neoliberal están
profundizando las divisiones, están aumentando la autofragmentación. Exacto, todos van divididos. Aquellos intentos de crear la unidad, CELAC, UNASUR, Mercosur, todo eso, precisamente los nuevos presidentes tienden a desmantelar la unidad. Sí. Sí, al punto de que hace muy poquitos días el presidente Macri dijo que estaba pensando en disolver la UNASUR o disolver la participación de Argentina ahí porque no servía para nada. La UNASUR, ¿no? que ha cumplido un rol central en la defensa de la paz, de la democracia y de la plena vigencia del Estado de Derecho en todos nuestros países. Entonces hay una gran debilidad y fragmentación que en parte es promovida desde el exterior, pero en parte creo que es responsabilidad de los gobiernos de turno, que tienen esta mirada creo que muy de modé, muy fuera de época de lo que pasa en el mundo, ¿no? Donde buscan insertarse un mundo que en realidad está viendo un auge de los nacionalismos, un auge de los proteccionismos, una enorme fragmentación y conflictividad, y donde deberíamos estar unidos, encontrando soluciones como región para proyectarnos al mundo desde esa fortaleza, y en lugar de eso creo que nos estamos dividiendo y nos están encontrando en una posición de enorme debilidad. Cecilia, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Cecilia Naón, ex embajadora de Argentina en Estados Unidos, profesora de American University y directora ejecutiva del programa Modelo G20 en dicha universidad. Y cuando regresemos hablaremos de la reunión de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, en Buenos Aires. Ya volvemos. Continuamos hablando con Cecilia Naón, ex embajadora de Argentina en Estados Unidos, profesora de American University y directora ejecutiva del programa Modelo G20 en dicha universidad. Cecilia, tú estuviste recientemente en la Argentina, se llevaba a cabo entonces la reunión de la Organización Mundial del Comercio, la OMC. ¿Tu evaluación? Mira, organizar la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio fue una de las grandes apuestas en términos de inserción internacional del gobierno de Mauricio Macri. Ellos lo que están planteando es que Argentina volvió al mundo por organizar estas reuniones. Yo creo que Argentina nunca se fue del mundo. De hecho, durante los últimos años Argentina tuvo un lugar y una participación internacional sumamente activa. Lo que pasa es que quizás no priorizando los mismos ejes que se priorizan en la actualidad, ¿no? Con una mirada mucho más fortalecedora, como decíamos, de la región, de los BRICS, de los países emergentes. Pero el caso es que el presidente Macri hizo esta gran apuesta y la verdad es que creo que se mire donde se lo mire, lo que tenemos que decir es que los resultados que pudo cosechar después de 5 días de reunión del OMC son básicamente de un enorme fracaso. Y esto no es algo que esté diciendo yo con una mirada así malintencionada, la verdad es que en primer lugar, no sé si lo vieron, pero en los previos días a la reunión del OMC hubo un escándalo a nivel internacional que llegó a las tapas del Financial Times, del New York Times, de muchísima prensa internacional, denunciando que el gobierno argentino no estaba permitiendo el ingreso al país de activistas y expertos de temas de comercio que habían sido acreditados frente al OMC, pero a los cuales el gobierno argentino les negó el viaje, llegando al punto de deportar a una periodista y a una activista noruega. Por temor a que pudiera, no sé, reportar algo que no le convenía. Sí, me parece que mostraron la hilacha, porque lo que realmente temían era tener voces críticas respecto a lo que estaba sucediendo. Dijeron que iban a tener comportamientos violentos, cosa que era pura especulación, cuando en realidad la OMC justamente requiere que haya una mirada crítica y requiere que haya debate, porque las reglas de liberalización que ha promovido la Organización Mundial del Comercio a nivel internacional en las últimas décadas han básicamente consolidado un sistema comercial multilateral muy asimétrico. Sumamente asimétrico. Desfavorable para los países emergentes. Exactamente, la OMC está montada sobre un pecado capital, si querés, un pecado original, que es que los países avanzados, los países del norte, tienen mayores posibilidades de hacer política comercial, de llevar adelante políticas proteccionistas en los sectores en los cuales son menos competitivos, que es el sector agropecuario, mientras que los países en desarrollo no podemos hacer lo mismo en los sectores en los cuales somos menos competitivos, que es básicamente la industria, el sector manufacturero. Nos dan con un caño cada vez que queremos llevar adelante políticas científicas, tecnológicas. Entonces, bajo esta paraguas
aguas del OMC es que son necesarias reformas y cambios en la OMC. Pero esta reunión realmente creo que simbolizó la parálisis en la cual está el sistema multilateral de comercio, la enorme crisis en la cual creo que está el multilateralismo, que muchas veces se trata de culpar todo sobre Donald Trump. Sin duda Donald Trump es un elemento central en esta parálisis por sus ataques al multilateralismo, pero creo que también hay cuestiones mucho más de fondo que explican la dificultad de alcanzar consensos, y en gran parte tiene que ver justamente con esta inequidad, con este doble estándar, con estas reglas tan injustas que muchas veces están dentro de estas instituciones y que necesitan ser reformadas. Aparte, definitivamente en tercer mundo, como le llaman algunos, por ejemplo, habla del tema de cómo las patentes absolutamente es una forma clara de transferencia de dinero del tercer mundo al norte. Bueno, el sistema de patentes claramente es muy favorable a las grandes corporaciones, básicamente del norte, y en esto no hubo avances. Creo que en donde no hubo avances que hubiera sido positivo que los hubiera es en la ronda de Doha. Vos sabés que en el año 2001 se dio comienzo la ronda de negociación actual de la Organización Mundial del Comercio, en donde básicamente los países del norte se comprometieron a revisar los subsidios que le dan a la producción interna agropecuaria, las ayudas internas, o sea, un montón de medidas proteccionistas que distorsionan el comercio internacional en contra de los países en desarrollo. Esto está en la agenda del OMC comprometido, pero Estados Unidos y Europa y Japón, y en esto hay una continuidad, el Estados Unidos de Obama y también el Estados Unidos de Trump, están bloqueando los avances en la ronda de Doha y la quieren enterrar definitivamente. Afortunadamente los países, creo que en desarrollo, con muchas dificultades, pues siempre es difícil, están impidiendo que esto suceda, pero tampoco hay avances como debería haber. ¿Qué entonces es lo que se puede esperar de que, desde el punto de vista de nuestra región, digamos, de países en vías de desarrollo, formas de frenar este ímpetu, que incluso cómo se negocian estas redacciones de comercios y esto que son absolutamente secretas y que a veces ni los propios gobiernos de los países del primer mundo saben lo que se está negociando y después lo traen a este tipo de reuniones? Por eso es importante la sociedad civil y creo que por eso es importante este seguimiento tan activo que hacen las ONGs de lo que negocia la OMC, justamente para que se haga de una manera mucho más transparente. Pero lo que pasó en Buenos Aires es que ni siquiera con esas modalidades se pudo llegar a algún consenso. O sea, la reunión de la OMC en Buenos Aires, digo que terminó en fracaso y en un punto en una gran derrota para el gobierno argentino, que esperaba, yo creo que esperaba otro mundo. Me parece que cuando se ofrecieron como sede del OMC o del G20, vislumbraba el gobierno nacional un mundo en donde ganaba Hillary Clinton, donde no sucedía el Brexit, donde no habían los conflictos de Cataluña y que hay ahora en Europa. O sea, un mundo que se cerraba mucho más homogéneamente en la gran defensa del libre comercio. Y lo que tenemos es un mundo que está realmente, en particular en los dos lados del Atlántico Norte, cuestionando muy fuertemente los resultados que ha dado esta hiperglobalización en términos de distribución del ingreso. Entonces está todo paralizado, y la verdad que yo creo que hay que fortalecer el multilateralismo. Yo creo que es importante el diálogo a nivel multilateral alrededor del mundo y entre los países. Lo que pasa es que esto tiene que hacer también reformando el multilateralismo y las reglas de juego. En Buenos Aires no hubo ni uno ni lo otro. La verdad es que hubo un gran fracaso. Y otro fracaso enorme que tuvo el gobierno argentino es que aspiraba a sellar en realidad todo el Mercosur, en el marco de esta reunión, un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, en el cual han venido trabajando a marcha alzada durante los últimos 2 años, y tampoco se pudo llegar a este acuerdo. Y no se pudo llegar porque creo que las concesiones que estaban esperando los europeos de Argentina eran imposibles de aceptar, incluso para un gobierno como los de Macri, los de Temer, que han aceptado unas cuantas concesiones. Creo que esa es otra expectativa que tiene el gobierno argentino que no se cumplió. Te invito a hacer una nueva pausa, Cecilia. Estamos conversando entonces con Cecilia Naón, ex embajadora de Argentina en Estados Unidos, profesora de American University y directora ejecutiva del programa Modelo G20 en dicha universidad. Y cuando regresemos hablaremos sobre la reunión del G20 prevista en la Argentina para fines del 2018. Enseguida regresamos.
Continuamos conversando con Cecilia Naón, ex embajadora de Argentina en los Estados Unidos, profesora de American University y directora ejecutiva del programa Modelo G20 en dicha universidad. Cecilia, explícanos exactamente qué es ese programa Modelo G20 que tú tienes la dirección ejecutiva aquí en Washington en la Universidad American University. Mira, es un programa educativo para jóvenes estudiantes de grado, de posgrado, que básicamente busca darles una experiencia concreta, práctica en las negociaciones internacionales, principalmente negociaciones económicas internacionales, que es lo que hace el G20. Aunque el G20 en los últimos años, desde el 2008, ¿no?, cuando se constituyó a nivel de líderes, de cumbre de presidentes, hasta ahora ha ampliado muchísimo su agenda y no habla solo de coordinación en términos económicos, financieros y de comercio, sino también aborda temas ineludibles hoy, como son migración, terrorismo, cambio climático, temas de empleo. Entonces, esta es una experiencia que busca formar y capacitar a los jóvenes para que lleven adelante mejor las negociaciones económicas internacionales, basados en una creencia, como te decía, en que es importante el multilateralismo, pero también es importante poder conocer qué posiciones tiene cada país y cómo llegar a acuerdos respetando los intereses y defendiendo los intereses nacionales de cada uno. Eso en las aulas. Ahora, en el mundo real va a pasar que en noviembre, fines de noviembre del año 2018, G20 en Buenos Aires. ¿Qué se puede esperar? Mira, efectivamente, el 1 de diciembre, o sea, hace poquito, Argentina asumió la presidencia del G20. En realidad, la presidencia del G20 dura un año, hay más de 60 reuniones a nivel ministerial, a nivel de equipos técnicos durante todo este año, y esto culmina en una gran cumbre que se va a hacer en noviembre del año próximo con los jefes de Estado de todos los países. Es un momento en el que el G20 creo que aterriza en Sudamérica, aterriza en Argentina, con mucha debilidad. Muy cuestionado, con muchas dificultades para llegar a consensos, justamente porque este ataque tan duro que ha dado el gobierno de Trump al multilateralismo, saliéndose del Acuerdo de París, que fue un acuerdo que estuvo muy apoyado por el G20, disputando la línea tradicional del G20 en materia de comercio, que era un organismo muy promotor del libre comercio, y ahora Trump está cuestionando eso. Entonces, la crítica en general a la globalización hace que el G20 aterrice con una agenda, creo yo, que está muy lavada, muy deslucida. Repasemos para una audiencia que no necesariamente está familiarizada, ¿qué países de América Latina participan del G20? El G20 está compuesto principalmente por las economías tradicionales del G7, ¿no?, las grandes potencias centrales, y esta mesa se amplió para incluir a los países emergentes. Y ahí de América Latina se sumaron México, Argentina y Brasil. Argentina invitó este año también a Chile a participar en calidad de miembro transitorio, con lo cual estas son las economías que van a estar representadas. Hay un tema que me parece que es interesante y que es de valor agregado para nuestra región, que deberíamos todos impulsar que lo tome el G20, que es un tema que el G20 viene trabajando desde el año 2009, muy fuertemente en su momento por el impulso de Cristina Kirchner, de Lula, también por el primer ministro británico en ese momento, Gordon Brown, que es la lucha contra los paraísos fiscales o guaridas fiscales. Que en la Argentina tiene una importancia fundamental, porque estamos hablando de cifras astronómicas escondidas para no pagar impuestos y para no participar en la economía del país. Bueno, la CEPAL estima que a nivel de toda América Latina, 6,7% del PBI, o sea, 6,7% del PBI se va por evasión y elusión fiscal a nivel de toda la región. O sea, de paraísos fiscales, incluso. Por el uso y abuso de los paraísos fiscales, que son estas grietas gigantes que tienen los sistemas impositivos y que hay que atacar y que hay que abordar. Hay presidentes de la región que han estado involucrados ellos mismos y sus gabinetes en las denuncias de los Paradise Papers, de los Panama Papers, bueno, el caso de Mauricio Macri, de varios ministros, Santos, bueno, varios presidentes. En Ecuador, Guillermo Lasso, candidato presidencial. Entonces, es un tema que es muy importante en la región, que el G20 lo tuvo en su agenda desde el año 2009 y que creo que todos tenemos que pedir y exigir que ahora vuelva a estar en la agenda. Quizás es lo más interesante o la gran oportunidad que se le abre a la región, es que eso vuelva a estar. Obviamente, el gobierno argentino es elusivo, ¿sí?, con esto. Ha presentado una agenda del G20 donde no le da importancia al tema de los paraísos fiscales, más bien ha puesto otros temas en la agenda, busca jerarquizar la cuestión del futuro del empleo, de la sustentabilidad en temas agrícolas, y el tercer tema que puso en agenda es el de la infraestructura. Son discusiones que son relevantes, pero me parece que en lo que a nosotros nos podría impactar más como positivo esta organización tendría que ver con jerarquizar el tema de las guaridas fiscales y realmente buscar que el
G20 se enfoque en los temas de distribución del ingreso y de igualdad que van a cambiar las posibilidades de nuestra región en el presente y en el futuro, y no que siga con una cantinela de promoción del libre comercio, que me parece que así de una manera crítica ha mostrado ya sus limitaciones. Por último, Cecilia, 2018, ¿cuál es tu vaticinio de los gobiernos progresistas en América Latina? Creo que depende de lo que se haga. Creo que si se prioriza la unidad de quienes buscan trabajar por políticas de inclusión, por políticas de redistribución, por políticas donde la riqueza no se concentre, sino que se amplíe, pueden haber muy buenas noticias, pero es una batalla que va a haber que construir día a día, que no está garantizada, no está asegurada. Entonces va a depender de las decisiones políticas, de las estrategias y del compromiso con cambiar el mundo y con cambiar esta situación. Cecilia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto, gracias.